Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a estar organizando o embelleciendo, dando forma, coloreando nuestra web API, como le queramos llamar. Además de actualizar nuestro modelo para luego implementar procedimientos que agregue a la base de datos, los cuales les voy a dejar en el repositorio para que los descarguen y los analicen. Quizás en este video vayamos viendo de manera algo rápida alguno de ellos para podérselo explicar y que sepan más o menos qué vienen las funciones, aunque ya trae ciertos comentarios. Lo primero que vamos a hacer entonces el día de hoy es comentar esta parte de acá, porque ya no la vamos a ocupar. Lo primerito que tenemos que hacer es crear el nuevo controlador y aparecen todas estas opciones. Estos de acá son para que agreguemos el controlador con algunas acciones de lectura y escritura. Vacío, y esto con vista usando Entity Framework ya. Entonces en este caso vamos a utilizar el Web API 2 controller vacío. Entonces damos en agregar y ponemos el nombre user, ya que lo que necesitamos es agregar acciones para el usuario. Entonces vamos a agregar por acá el sufijo de las acciones que vamos a agregar posteriormente. Ya les voy a explicar cómo funcionan los sufijos. Root prefix. Entonces, el controlador a mí me gusta hacerlo como por módulos, si le queremos llamar así. Por ejemplo, en este controlador de usuario, ¿qué podríamos hacer? Un login, crear usuario, obtener todos los usuarios, recuperar contraseña, mensajes de felicitación para los cumpleaños. Entonces todo lo que tenga que ver con usuarios, así operaciones básicas de un usuario, o que tenga bastante relevancia con el usuario, me gusta hacerlas así, un controlador. Podríamos tener un controlador que se llame producto, donde agreguemos productos al carrito, en el caso de los sitios de comercio electrónico. Obtener productos top 10, los más visitados, los más rankeados. Entonces, más o menos para que se den una idea de cómo es que funcionan los controladores, o en mi caso, la manera que yo encuentro más cómoda cómo manejarlo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es agregar nuestra primera acción. Agregamos la ruta, y la ruta de este es vacío. ¿Para qué? Para que cuando nosotros pongamos el nombre del dominio /api/user, automáticamente esa acción nos devuelva algo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos que nos devuelva? Un enumerable de tipo usuario. Acá vamos a agregar algo también, que es lo que teníamos acá, que es nuestra variable para controlar la base de datos. Ok, entonces esto por acá. Vamos a agregar el using. Ok, y ahora le ponemos acá get. Acá podríamos poner cualquier cosa porque lo que necesitamos en este caso es retornar los usuarios, y al final la ruta es la que manejaría el nombre, que sería vacío, db user.toList. Ok, entonces lo siguiente que vamos a hacer es agregar la ruta para obtener los usuarios, para que veamos los ejemplos de una sola vez. Y acá, perdón, id, y le ponemos que es entero. Entonces acá lo que le decimos es que va a recibir un parámetro que se llama id, que es de tipo entero. Acá vamos a retornar al usuario, le vamos a poner el mismo get, con la diferencia que este recibe el parámetro.
user.find, y acá find lo que recibe como parámetro es la primary key. Si nosotros tuviéramos llaves compuestas, este método sirve para que nosotros enviemos las llaves que nosotros establecimos para la tabla en el orden en que fueron creadas. Es decir, si tenemos por ejemplo la llave primaria user ID y tenemos también una llave primaria de un negocio al cual pertenece ese usuario, entonces primero iría el ID y luego el business ID. Si no, podemos tener conflicto con eso. En este caso, sí vamos a ocupar el ID. Y adicionalmente también tenemos otra manera de hacer esto, que es retornando HTTP response message. Y acá lo que hago es request.createResponse. Entonces este createResponse recibe dos parámetros, un status code y el valor. Entonces acá vamos a poner una operación ternaria user si presionamos control KD el código se nos ordena automáticamente. Entonces decimos que si user es diferente de nulo, o sea que lo encontró, entonces nuestra respuesta va a ser un OK. De lo contrario, lo que vamos a retornar es un not found. Y el valor, ya sea que este tenga valor o no tenga valor, lo que nos va a determinar en la respuesta es de que si el status code que recibió la respuesta. Entonces les voy a mostrar ambos escenarios. Entonces vamos a correrlo. Para esto no necesitamos todavía de momento actualizar el modelo. Y entonces acá es lo que les decía, ponemos el prefijo API user y obtenemos a todos los usuarios. Copiamos esto, le damos un formato y nos vamos al visor y vemos que está todo formateado a como nosotros lo queremos. Esos son todos los usuarios. Entonces ahora, si nosotros ponemos acá el 1 es el ID del usuario, vamos a recibir únicamente acá el usuario que estamos solicitando. Entonces acá está el ID, el username, el first name, middle name, last name, y ya tenemos estas dos. Ahora, ¿qué pasa con el otro? Si nosotros comentamos esta parte de acá y descomentamos este de acá, ay, perdón, ok. Ahora si ponemos un 20, que no existe el 20, lo que nos retorna es un nulo. Pero ahora les voy a enseñar con Postman cómo se ve esto, o cómo se podría manipular. Esperamos un poquito, ya se tardó. A ver. What the fuck? Ok, ya estamos de regreso, ya reaccionó mi Postman. No sé qué le pasó, pero no cargaba, no sé. Tuve que volverlo a instalar. Entonces agarramos la misma URL, nos vamos al Postman de escritorio. Acá ya tengo la ruta que lleva el localhost, lleva el prefijo y lleva el ID, que es lo único que necesita. Damos a enviar y acá lo que obtenemos es un estatus en 200, el tiempo de respuesta y el tamaño de lo que recibimos. Ahora si ponemos un 20, que no existe ese ID todavía, lo que recibimos es nulo en el cuerpo y recibimos un estado 404, not found. Ahí ya dejo esa opción yo pues para que puedan utilizarla. En este caso vamos a utilizar este de acá.
y este lo vamos a comentar porque es una opción también. Acá. Lo que vamos a hacer ahora es actualizar el modelo para agregar los procedimientos. Les voy a mostrar los procedimientos que tengo. Estos son los que tenemos. Ok, entonces el que les voy a enseñar yo es este, que es uno de los más confusos, pero es bastante útil. ¿Por qué? Porque este procedimiento, cuando mandamos a crear un usuario, lo que hace es que del nombre del usuario él arma un username, entonces ya nos evitamos ese paso. El username en algunas aplicaciones nosotros solo proporcionamos nombre, apellidos y ya los usernames son creados de manera aleatoria. Entonces tenemos tres posibles casos. Acá se explica en el comentario que el primer intento para generar un username toma como parámetro una letra para el primer nombre y segundo nombre, el primer apellido cortado en 7 caracteres y la inicial del último apellido. Es decir, que si yo me llamo Francisco Antonio, entonces va a tomar Francisco Antonio, va a tomar Enríquez y luego va a poner N. Entonces vamos a ver acá, toma estos dos y corta mi primer apellido en 7 caracteres. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces mi nombre quedaría por acá. ¿Esto por qué? Para dejar un nombre de 10, un username de 10 caracteres. En el caso de que nosotros encontremos un usuario acá, al llegar la opción el ir incrementando. Si no existe, el primero va así. Si ya existe un usuario con ese mismo nombre, entonces él agrega un 1, después un 2 hasta llegar al 10, terminando en 99. Este procedimiento yo lo hice para un proyecto en el que trabajé, que así era, de 10 caracteres el username nada más. Entonces yo se los dejo ahí y ustedes lo verifican. Ya el segundo parámetro es así también, es un juego entre los nombres. Entonces este ya lo tenemos acá. Lo del salt, que era lo que les mencionaba, el salt es una cadena de caracteres aleatorios que se agrega a la contraseña. Entonces este también pueden verlo, y si ustedes gustan pues pueden buscar en internet y solo poner salt SQL Server, la primera opción, y ya les aparece el código para generar la salt. Tenemos la verificación y al momento de agregar un usuario tenemos varias validaciones. Un usuario que se genera no puede ingresar automáticamente al sistema hasta que se le da como usuario habilitado. El primer caso del usuario es creado. Entonces es una de las validaciones que yo agregué para que los usuarios con estado creado o forzar contraseña no puedan ingresar hasta que sean habilitados. Entonces ahí les dejo los procedimientos y ahora lo que vamos a hacer es implementarlo. Entonces acá lo que vamos a hacer es actualizar el modelo, porque yo les voy a mostrar acá. Si por ejemplo nosotros ponemos db usp, no tenemos ningún procedimiento. Entonces lo que vamos a hacer es abrir esto acá y le damos update model from database, y aquí lo primero que nos aparece son los procedimientos almacenados que nos hemos agregado. Damos en finish y ya lo deberíamos de tener. Ahí. Creo que era no la respuesta. Ok, entonces ahora si nosotros ponemos db.usp, ya tenemos los procedimientos almacenados, y así es de fácil como se actualiza. Entonces ahora lo que vamos a hacer es
agregar el procedimiento, la acción para agregar un usuario, y van a ver que es mucho más fácil ahora. Lo único que, a ver, ok, va a estar vacía. HTTP response message. Ok, lo único que en este caso va a ser como más simple la creación del usuario, porque solo vamos a agregar algunos objetos de él. Entonces, acá voy a hacer un corte y para no hacer tan largo el video, ya regreso. Ok, aquí ya tengo los métodos que vamos a utilizar para agregar usuario y para iniciar sesión. Entonces, si se fijan, el get es igualito al post. Lo que los va a diferenciar es eso, que uno es get y el otro es post. Entonces, ¿cómo los diferenciamos en el Postman? Entonces, uno es get, acá podemos elegir post, put, patch, delete, copy, head, y en el post acá tenemos y elegimos esto. En este caso, lo que vamos a hacer es ver si podemos crear un usuario y irlo testeando. Entonces, vamos a ir al Postman y vamos a agregar un usuario. Entonces le vamos a poner aquí José Alexander Mejía. Ese vamos a darle ahí, J Alexander, por ejemplo. Entonces vamos a enviarlo. Si nos vamos al código, declaramos las variables que son output para enviar respuestas desde la base de datos a nuestro C#. Entonces, aquí lo que vamos a obtener es el ID del nuevo usuario que se creó. Si nos vamos a la base de datos y buscamos el ID 16, es de José Alexander Mejía Navarro, está en estado creado, y este es el username que se creó. Entonces este lo vamos a ocupar después, lo vamos a poner acá y vamos a continuar. Entonces en este caso aquí se hace la evaluación y recibimos un 200. Ahora si nos vamos al login, ponemos solamente el nombre del usuario y la contraseña y enviamos, y este funciona casi de la misma manera. Solo enviamos el username, la contraseña y listo. Bueno, en este caso, como es un usuario recién creado, no es un usuario habilitado, es un usuario creado únicamente, aún no se le ha dado acceso al sistema. Entonces debes asignar una nueva contraseña. Entonces cuando está creado o cuando se le manda un estado forzado, nosotros tenemos en el procedimiento de login que estos estados de forzar contraseña temporal, él no nos va a dejar pasar y nos va a decir que necesitamos agregar una contraseña. Esto porque nosotros así lo agregamos para crear un comportamiento dentro de la aplicación. Entonces, ahorita vamos a editarlo manualmente y le vamos a poner enable y vamos a volver a ejecutarlo, y esta vez sí debería enviarnos el ID del usuario, el ID 16, y ahí está. Acá en este también nos va a mandar un 200. En este caso también podríamos retornar el objeto del usuario para mostrarlo acá, pero yo solo le puse un 200. Ahora también podríamos quitar el username y poner el correo, y también va a funcionar. Lo mandamos y tenemos el mismo ID 16. ¿Por qué esto? Porque en el procedimiento de login, tanto el correo como el nombre del usuario son valores únicos. Entonces, ya sea por el username o por el email, vamos a obtener al mismo usuario. En el repositorio
Yo ya subí los cambios y aquí tenemos la carpeta de la base de datos donde ustedes tienen la creación de la base de datos con todas sus tablas y restricciones y los procedimientos que agregamos en este video. Entonces el día de mañana vamos a agregar los demás procedimientos y acciones, como editar usuario, eliminarlo, y uno que otro. Bueno, esto sería todo por este video. Estudien, repasen y nos vemos en el siguiente video.